La primera obligación de un Estado es proteger su territorio y a sus ciudadanos. Charles de Gaulle. Hay frases que parecen obvias hasta que uno analiza lo que realmente significan. Cuando Charles de Gaulle afirmó que la primera obligación de un Estado es proteger su territorio y a sus ciudadanos, no estaba hablando únicamente de soldados, tanques o aviones de combate. Estaba hablando de algo mucho más fundamental, de la capacidad de una nación para detectar una amenaza antes de que sea demasiado tarde, porque ningún país puede defender aquello que no puede ver. Y esa realidad es más importante hoy que en cualquier otro momento de la historia. Durante siglos, las montañas, los océanos y las grandes distancias actuaban como barreras naturales. Un enemigo debía movilizar ejércitos, cruzar fronteras y recorrer enormes extensiones de territorio para representar una amenaza real. Pero el siglo XXI cambió las reglas del juego. Hoy, un dron puede recorrer cientos de kilómetros. Un misil puede atravesar varios países en cuestión de minutos. Un avión furtivo puede acercarse sin ser detectado fácilmente. Y satélites en órbita observan cada día lo que ocurre sobre millones de kilómetros cuadrados de superficie. En el mundo moderno, la soberanía ya no depende únicamente de controlar la tierra. Depende también de controlar el cielo. Y ahí surge una pregunta que rara vez forma parte del debate nacional. ¿Qué tan protegido está realmente el espacio aéreo mexicano? México posee casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, más de 11.000 kilómetros de costas, infraestructura energética estratégica, puertos, aeropuertos, refinerías, complejos industriales y una de las fronteras más importantes del planeta. Sin embargo, cuando se habla de defensa nacional, pocas veces se discute la existencia de un verdadero escudo capaz de vigilar y proteger todo ese espacio, porque la realidad es que las guerras modernas han demostrado una lección contundente. La primera línea de defensa ya no son los tanques, no son los barcos, ni siquiera son los aviones de combate. La primera línea de defensa son los radares, los sensores, los sistemas de vigilancia, los centros de mando y las redes capaces de detectar una amenaza antes de que se convierta en un problema. Por eso países como Israel, Corea del Sur, Turquía o Francia han invertido miles de millones de dólares en construir complejos sistemas de defensa aérea multicapa. Entendieron algo fundamental. La seguridad nacional comienza con la capacidad de observar el cielo. Y eso nos lleva a una pregunta estratégica para México. Si el país decidiera construir un verdadero paraguas de protección nacional, ¿qué tecnologías podría desarrollar por sí mismo? ¿Y cuáles tendría que comprar en el extranjero? Porque quizá el debate más importante no sea cuántos misiles necesita México. Quizá la verdadera discusión sea cuánto control quiere tener sobre las tecnologías que algún día protegerán su soberanía. La mayoría de las personas imagina un sistema antiaéreo como una batería de misiles lista para disparar. Pero eso es apenas la punta del iceberg. Un sistema moderno funciona como una enorme red nerviosa distribuida por todo el territorio nacional. Primero detecta, después identifica, luego clasifica, finalmente decide cómo responder. Todo ello ocurre en cuestión de segundos. Antes de que un interceptor abandone su lanzador, cientos de sensores ya trabajaron para determinar si el objeto detectado representa una amenaza real. Por eso las potencias militares modernas gastan mucho más dinero en sensores, radares y redes de comunicación que en los propios misiles. Porque un misil sin información es prácticamente inútil. Pero aquí aparece una cuestión todavía más importante. No todos los sistemas de defensa aérea son iguales. Las naciones más avanzadas utilizan lo que se conoce como defensa multicapa, es decir, varias líneas de protección superpuestas. La primera capa suele estar formada por satélites, radares de alerta temprana y sensores de largo alcance. Su función es detectar amenazas lo más lejos posible. La segunda capa incorpora radares más precisos, centros de mando y sistemas capaces de seguir múltiples objetivos simultáneamente. La tercera capa incluye interceptores de mediano alcance. Y finalmente aparecen sistemas de corto alcance diseñados para destruir amenazas que lograron atravesar las defensas anteriores. Este modelo existe porque ninguna tecnología es perfecta. Un radar puede fallar, un misil puede errar, un sensor puede saturarse. Por eso las potencias modernas construyen redundancia, múltiples ojos, múltiples sensores, múltiples sistemas de respuesta. Y precisamente aquí encontramos uno de los mayores desafíos para México. Actualmente el país cuenta con capacidades de vigilancia aérea, radares y sistemas de monitoreo importantes para sus necesidades presentes. Sin embargo, no dispone de una arquitectura multicapa comparable a la que poseen algunas de las naciones que enfrentan amenazas aéreas permanentes. La pregunta entonces es evidente. Si México decidiera construir esa capacidad durante las próximas décadas, ¿por dónde tendría que empezar? La respuesta sorprende a muchos. No por los misiles, sino por los radares. Los radares representan los ojos de cualquier sistema de defensa aérea. Sin ellos, todo lo demás pierde sentido. Y aquí aparece una noticia positiva. México sí posee bases tecnológicas que podrían servir como punto de partida.
La Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados cuentan con especialistas en telecomunicaciones, electrónica, procesamiento de señales y sistemas avanzados de información. Además, el país dispone de una industria electrónica considerable y una creciente industria aeroespacial. No significa que México pueda fabricar mañana los radares más avanzados del mundo, pero sí significa que existen capacidades científicas para comenzar un proceso gradual de desarrollo. Y esto nos lleva a un ejemplo extraordinariamente interesante. Turquía, hace apenas 2 décadas dependía enormemente de proveedores extranjeros. Hoy fabrica radares tridimensionales, sistemas de vigilancia, drones, sensores, guerra electrónica, misiles y múltiples tecnologías estratégicas. Lo importante es cómo comenzó. No inició desarrollando interceptores de largo alcance. Comenzó desarrollando componentes, sensores, software, electrónica, y posteriormente integró capacidades cada vez más complejas. Esa ruta podría ofrecer lecciones valiosas para México, porque construir un escudo aéreo moderno no significa fabricar todo desde el principio. Significa construir capacidades gradualmente. Después de los radares aparece otro elemento fundamental, los centros de mando. Y aquí probablemente encontramos una de las áreas donde México tendría mayores posibilidades de éxito con recursos nacionales. Los centros de mando son el cerebro de la defensa aérea. Reciben información procedente de radares, drones, satélites, aeronaves, sensores terrestres y múltiples plataformas adicionales. Posteriormente integran todos esos datos en una sola imagen operativa. En términos simples, permiten saber qué está ocurriendo en el espacio aéreo nacional en tiempo real. México posee miles de ingenieros especializados en software, telecomunicaciones, inteligencia artificial y análisis de datos. Por ello, desarrollar plataformas nacionales de mando y control sería mucho más realista que intentar fabricar inmediatamente sistemas avanzados de interceptación. Pero el cerebro necesita información constante. Y ahí entran los drones. Durante los últimos años, los drones han transformado la vigilancia militar en todo el mundo. Su costo suele ser considerablemente menor que el de aeronaves tripuladas. Pueden permanecer horas observando una zona específica, transmiten información en tiempo real y permiten ampliar significativamente la cobertura territorial. Además, México ya posee experiencia creciente en el desarrollo de sistemas no tripulados. La colaboración entre universidades, centros tecnológicos y organismos gubernamentales podría convertir esta área en uno de los pilares de una futura red nacional de vigilancia aérea. Sin embargo, incluso los drones dependen de otro componente fundamental, los satélites. Y aquí aparece una realidad que pocas veces se discute. Las potencias militares modernas observan el mundo desde el espacio. Los satélites permiten comunicaciones seguras, navegación, monitoreo climático, vigilancia marítima y observación estratégica. Por ello, cualquier conversación seria sobre defensa aérea termina inevitablemente hablando de capacidades espaciales. México no necesita construir inmediatamente una constelación comparable a la de las grandes potencias, pero sí podría fortalecer gradualmente capacidades relacionadas con observación terrestre, telecomunicaciones y vigilancia estratégica, porque los satélites son multiplicadores de capacidades. Aumentan la eficacia de radares, drones y centros de mando, y cuando se integran correctamente crean una imagen mucho más completa del entorno nacional. Pero incluso con radares, drones y satélites, todavía falta una pieza esencial: la guerra electrónica. Este es uno de los campos más importantes y menos conocidos de la seguridad moderna. Consiste en detectar, interferir, engañar o proteger sistemas electrónicos. Muchos drones actuales dependen de señales de comunicación. Muchos sistemas de navegación utilizan satélites. Muchas plataformas modernas funcionan gracias a enlaces digitales. Por eso la capacidad de interferir o proteger esas señales puede resultar tan importante como un misil. Y aquí existe otra oportunidad para México. La guerra electrónica depende en gran medida de conocimientos en software, telecomunicaciones, procesamiento digital y electrónica avanzada, áreas donde el país ya posee talento académico e industrial significativo. Llegados a este punto, surge una pregunta inevitable. Si México puede desarrollar radares, software, centros de mando, drones y ciertos sistemas electrónicos, ¿qué es lo más difícil? La respuesta son los interceptores. Los misiles capaces de destruir amenazas aéreas representan una de las tecnologías más complejas del planeta. Requieren motores especializados, sistemas de guiado extremadamente precisos, materiales avanzados, sensores miniaturizados, electrónica resistente, software crítico y manufactura de precisión. Incluso muchos países industrializados continúan importando componentes esenciales para estos sistemas. Por ello,
Cualquier estrategia realista tendría que combinar desarrollo nacional con adquisiciones internacionales. La opción más lógica desde el punto de vista geográfico sería Estados Unidos. Sistemas como el NASAMS ofrecen una combinación interesante de alcance, flexibilidad y compatibilidad con tecnologías occidentales. Para amenazas más complejas existe Patriot, ampliamente utilizado por diversos aliados de Washington. Sin embargo, estas opciones implican una dependencia considerable respecto a proveedores externos. Refacciones, actualizaciones, modernizaciones, software, municiones. Todo permanece vinculado al fabricante original. Europa representa otra alternativa. El Iris TSM ha demostrado capacidades destacadas, mientras que el SAM/Diagonal T constituye una de las soluciones más avanzadas desarrolladas en el continente. Ambos ofrecen ventajas tecnológicas importantes y permitirían diversificar proveedores. Pero existe un caso particularmente interesante. Israel, durante décadas desarrolló sistemas específicamente diseñados para enfrentar amenazas constantes. El resultado fueron tecnologías como Iron Dome y David Sling. Más allá de los interceptores, la gran fortaleza israelí radica en la integración entre radares, sensores, algoritmos y centros de mando, es decir, en el ecosistema completo. Y precisamente ahí encontramos la lección más importante para México, porque el verdadero objetivo no debería ser únicamente comprar misiles. La verdadera meta debería ser construir un ecosistema nacional de capacidades tecnológicas, radares nacionales, software nacional, centros de mando nacionales, drones nacionales, sistemas electrónicos nacionales, y posteriormente integrar componentes extranjeros únicamente donde resulte necesario. Esa estrategia permitiría reducir dependencias sin intentar alcanzar metas imposibles de forma inmediata. Además, tendría beneficios mucho más amplios que la defensa. Impulsaría universidades, generaría empleos especializados, fortalecería la industria tecnológica, estimularía la investigación científica y aumentaría la capacidad nacional de innovación. Al final, la discusión sobre defensa aérea es en realidad una discusión sobre soberanía tecnológica, porque cualquier país puede comprar sistemas extranjeros. La diferencia aparece cuando una nación adquiere la capacidad de comprenderlos, mantenerlos, adaptarlos y eventualmente desarrollar algunos de sus propios componentes. Y quizás esa sea la gran decisión estratégica que México deberá tomar durante las próximas décadas. No si necesita más misiles, sino cuánto conocimiento desea construir dentro de sus propias fronteras. Porque los radares pueden comprarse, los interceptores pueden adquirirse, los sensores pueden importarse, pero la capacidad de diseñarlos solo puede desarrollarse con tiempo, inversión y visión de largo plazo. Y esa capacidad, más que cualquier misil, es la que termina definiendo la verdadera independencia de una nación. La pregunta es simple. Si México decidiera construir un escudo moderno para proteger su espacio aéreo, ¿debería limitarse a comprar tecnología extranjera o aprovechar la oportunidad para desarrollar las capacidades científicas e industriales que algún día le permitan construir una parte importante de ese sistema por sí mismo?